Dios le bendiga, mi queridos hermanos. Dios me le bendiga más. Le habla el evangelista José Luis Cisneros. Mi queridos hermanos, y quiero ser de gran bendición a toda persona que hoy se encuentre mirando este video. Si todavía no se ha suscrito, mi queridos hermanos, a mi canal, suscríbase para que diariamente reciba todo el contenido que Dios me permita subir a esta plataforma. También, mi queridos hermanos, deje sus comentarios, que son de mucha importancia para el canal, para que así YouTube pueda expandir la prédica, bendito Dios, a todas las naciones del mundo. Mis queridos hermanos, y muchos se han bendecido a través de la palabra de Dios y se han alcanzado, bendito Dios, a través de estos mensajes que Dios me da. Mis queridos hermanos, hoy estaré hablando en el libro de Apocalipsis capítulo 20. Estaré hablando de unos eventos que acontecerán, bendito Dios, al final de los tiempos. Y es necesario que nosotros aprendamos, conozcamos, mis queridos hermanos, lo que sucederá luego. Bendito Dios, el libro de Apocalipsis nos explica, mis queridos hermanos, las cosas que van a acontecer para el futuro. Mis queridos hermanos, los eventos apocalípticos que sucederán en la tierra. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre de su Santo Espíritu. Y vi un ángel descender del cielo, que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo envió al abismo, y lo encerró, y selló sobre él, para que no engañe más a los gentiles, hasta que 1000 años sean cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Mis queridos hermanos, y ahí podemos ver, mis queridos hermanos, bendito Dios, para aquella persona que diariamente, bendito Dios, viven hablando de que por qué Dios permite, bendito Dios, que el enemigo, Satanás, el diablo, esté suelto sobre esta tierra. Mis queridos hermanos, porque el diablo forma parte del plan de Dios aquí en la tierra. Por eso la palabra de Dios nos habla, mis queridos hermanos, que hay un libre albedrío aquí en la tierra, que Dios le ha dado, bendito Dios, al ser humano, que es, bendito Dios, de que usted se sienta libre de elegir, mis queridos hermanos, de escoger, bendito Dios, cuál es el camino correcto que usted va a escoger para su vida. Porque, mis queridos hermanos, en este mundo ahora mismo existen dos reinos. Es el reino de Dios, que es el reino de luz, pero también existe el reino de la tiniebla. Nosotros aquí en la tierra como seres humanos tenemos, bendito Dios, la capacidad de elegir la vida que nosotros queramos vivir, la vida que queramos escoger, bendito Dios, sea para el bien o sea para el mal. La razón de la existencia de Satanás, el diablo, vivir o existir, mis queridos hermanos, en este mundo y formar parte del plan de Dios, es porque, mis queridos hermanos, nosotros los humanos tenemos, bendito Dios, la totalidad, bendito Dios, de libertad para elegir el bien o elegir el mal. Dios nunca, mis queridos hermanos, lo va, bendito Dios, a forzar a que usted lo ame, a que usted lo siga, a que usted trabaje para Él, a que usted, bendito Dios, cambie su vida. No, Dios en su infinita misericordia, a través de nosotros sus siervos, bendito Dios, Dios le trae una palabra de vida, una palabra, bendito Dios, de salvación. Pero usted elige, mis queridos hermanos, de querer seguir a Dios o seguir al diablo. Y es necesario que entendamos que su existencia es real en la tierra, que no es un mito como muchos piensan, mis queridos hermanos. Por eso comencé leyendo en Apocalipsis 20, verso 1, donde aquí nos hablan, mis queridos hermanos,
bendito Dios, de que Satanás, el diablo, será apresado, mis queridos hermanos. Un ángel de Dios descenderá con una cadena del cielo, donde ejecutará, bendito Dios, una orden de Dios de apresar al diablo por 1000 años. Mis queridos hermanos, ¿y qué acontecerá, bendito Dios, cuando nuestro enemigo Satanás, el adversario, sea, bendito Dios, encarcelado? Como la palabra nos habla aquí en el abismo. Mis queridos hermanos, el abismo es una cárcel celestial que Dios hizo, bendito Dios, en las profundidades de la tierra. Es una cárcel celestial donde, mis queridos hermanos, la Biblia en Apocalipsis, verso 3, bendito Dios, capítulo 20, verso 3 nos habla que llegará ese momento, mis queridos hermanos, donde Satanás será apresado y será llevado a esa cárcel, donde la palabra nos habla que será sellado su puerta, donde no podrá salir por 1000 años. Mis queridos hermanos, y seguiré leyendo en el verso 4, y dice: y vi tronos y sentaron sobre ellos, y le fue dado juicio, y vi la alma de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no adoraron a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron su marca en su frente ni en sus manos, y vivirán y reinarán con Cristo los 1000 años. Mis queridos hermanos, en Apocalipsis 20, verso 4, aquí nos está hablando, bendito Dios, de ese gobernante que vendrá al mundo llamado el anticristo, bendito Dios. Por eso la palabra nos habla y comienza diciendo en el verso 4: y vi tronos y sentaron sobre él, y le fue dado juicio, y vi el alma de los degollados por el testimonio de Jesús. Mis queridos hermanos, el anticristo, cuando venga a reinar por 7 años a la tierra, él se sentará en el trono. Él vendrá a gobernar al mundo por 7 años, por permiso de Dios. ¿Y quién es el anticristo, mis queridos hermanos? El anticristo es un demonio que vendrá al mundo visiblemente como un hombre, mis queridos hermanos, que conquistará las naciones. Se hará pasar, mis queridos hermanos, por Jesucristo. Vendrá montado en un caballo blanco, haciéndose pasar como el Hijo de Dios, un impostor. Pero, mis queridos hermanos, Dios le permitió que se sentara en el trono y reinara por 7 años en la tierra. Por eso la palabra nos habla, bendito Dios, que vimos, bendito Dios, las almas de los degollados por el testimonio de Jesús. Mis queridos hermanos, porque en aquellos tiempos los cristianos, bendito Dios, que se queden en el arrebatamiento de la iglesia, tendrán que vivir la gran tribulación. Por eso es, mis queridos hermanos, que no son todos los cristianos que vivirán la gran tribulación. Muchas personas piensan, bendito Dios, que la iglesia de Jesús vivirá la gran tribulación, pero no es así. Porque antes, mis queridos hermanos, de que comiencen estos juicios, de que comiencen, bendito Dios, estos eventos en la tierra, vendrá el evento más hermoso que la iglesia de Jesús está esperando, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. Dice que el Señor mismo vendrá con voz de mando, voz de trompeta de Dios. Y dice que desde los aires dará una orden para que los muertos en Cristo resuciten primero. Y luego los que quedemos haciendo su voluntad, seamos transformados, mis queridos hermanos, de un cuerpo mortal, que es el que tenemos ahora, a un cuerpo inmortal de gloria, que es el cuerpo que Jesús tiene en este momento. Mis queridos hermanos, el evento, bendito Dios, del arrebatamiento sucederá, bendito Dios, antes que llegue el anticristo a la tierra.
Por eso dice, bendito Dios, el apóstol Pablo dijo que en el momento que lo que le impide al impostor, bendito Dios, venir a la tierra, se ha quitado, inmediatamente él hará presencia física en la tierra. Está hablando, mis queridos hermanos, del pueblo de Dios. Cuando vayamos al cielo, seamos arrebatados en el arrebatamiento, mis queridos hermanos. Cuando el Espíritu Santo levante las iglesias al cielo, a la presencia de Dios, entonces el anticristo ya no tendrá, bendito Dios, obstáculo para venir a la tierra a gobernar por los 7 años que Dios le va a permitir. Por eso él se sentará en ese trono, como nos habla Apocalipsis 24, verso 4. Mis queridos hermanos, y ahí es donde entonces la Biblia nos habla de que matarán a muchos cristianos que se quedarán, bendito Dios, en el arrebatamiento. Los cristianos que no están preparados para irse con Jesús, bendito Dios, en el arrebatamiento, los que no estén viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, los que no estén trabajando para Dios, los que estén descuidados, mis queridos hermanos, se quedarán para ese evento. Pero Dios le dará una segunda oportunidad. Mis queridos hermanos, lo grave de esta segunda oportunidad es que entonces se quedarán y vivirán la gran tribulación. Entonces el anticristo lo va a perseguir, mis queridos hermanos. El anticristo, bendito Dios, va a querer matar a los cristianos que hablen de Jesús. Va a querer matar a todos aquellos, bendito Dios, que le ofrecen, bendito Dios, gloria y honra al Señor. Por eso es que también el pueblo judío será perseguido, mis queridos hermanos, por el anticristo. Porque el anticristo va a querer que le den culto a él, no a Dios. Entonces todo lo que se llame Dios, él va a querer bloquearlo en la tierra. Por eso es que va a perseguir a muchos. Y la palabra nos habla aquí de que muchos serán degollados. Mis queridos hermanos, porque la única forma que la persona tendrá para entrar al reino de los cielos después que el evento de arrebatamiento se dé, después que el anticristo venga a reinar a la tierra, la única oportunidad que tiene es que se deje cortar la cabeza por el anticristo. Y usted me pregunta a mí, pero predicador, ¿cómo es eso que se deje cortar la cabeza del anticristo para poder entrar al cielo? Sí, mis queridos hermanos, porque el anticristo le va a ofrecer al mundo, mis queridos hermanos, paz y seguridad. Pero también va a tener leyes que no se ponga en la frente el 666, que es el número de la bestia, el número del diablo, o se lo ponga en la mano derecha, mis queridos hermanos, no tendrá parte con el anticristo. No podrá ir, mis queridos hermanos, a un supermercado, no podrá comprar vuelos para viajar, no podrá vivir una vida normal como la estamos viviendo ahora. Le pondrán un chip, bendito Dios, donde a través de ese chip, por la computadora, mis queridos hermanos, se darán de cuenta donde usted está. Y su vida, bendito Dios, se la tendrán observada donde quiera que usted esté. Mis queridos hermanos, y eso es lo que va a acontecer, bendito Dios, para la gran tribulación. Bendito Dios. Después entonces, mis queridos hermanos, que entonces los 7 años del anticristo pasen, bendito Dios, entonces, mis queridos hermanos, se seguirán cumpliendo lo que es la profecía, lo que es los eventos que Dios tiene preparado antes del fin del mundo aquí en la tierra. Miren lo que dice en el Salmo, en el verso 5, dice: mas los otros muertos no volverán a vivir hasta que sean cumplidos los 1000 años
Y esta es la primera resurrección. Mis queridos hermanos, los que estén muertos por el anticristo, por el nombre de Dios, por no doblegarse al anticristo, tendrán, bendito Dios, una vida segura. Entrarán al cielo. Bendito Dios. Pero miren lo que va a suceder aquí, en el verso 5. Los que negaron a Jesús, los que murieron sin Cristo, mis queridos hermanos, los que se van sin Jesús de esta tierra, la palabra dice, bendito Dios, que los muertos no vivirán hasta que sea cumplido los 1000 años. ¿De qué 1000 años la Biblia aquí nos está hablando? De los 1000 años de Jesús, mis queridos hermanos. De los 1000 años de Jesús. Porque entonces vendrá el momento, mis queridos hermanos, donde entonces Jesucristo vendrá al mundo a vivir por 1000 años. Su reino se establecerá en la tierra. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el verso 6, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en esto, antes será, bendito Dios, sacerdote de Dios y del Cristo, reinarán con él 1000 años. En el verso 6 nos habla que bienaventurados, bendito Dios, sean aquellos que formen parte en la primera resurrección. Mis queridos hermanos, en el verso 5 habla, bendito Dios, que los muertos que se van en juicio sin Jesús, los muertos que negaron a Cristo, mis queridos hermanos, ellos se quedarán durmiendo mientras nosotros estemos gozando 1000 años con Jesús en la tierra, gozándonos aquí en la tierra, viviendo con Cristo, mis queridos hermanos. Ellos estarán, bendito Dios, durmiendo. Pero llegará el momento, mis queridos hermanos, bendito Dios, que ellos resucitarán para juicio de ellos mismos. Luego, más adelante, bendito Dios, vamos a leer y vamos a entender y a explicar más claramente lo que sucederá con ellos, los que se van sin Cristo y nieguen a Jesús aquí en la tierra. Mis queridos hermanos, bienaventurados aquellos, bendito Dios, que aún, bendito Dios, en su segunda oportunidad se dejaron cortar la cabeza por el anticristo, se dejaron degollar, entraron al reino de los cielos por causa de no negar el nombre de Jesús. Porque eso es lo que va a acontecer. Para ese evento, aquel que niegue a Jesús, el anticristo le va a preservar la vida, pero como quiera se va a morir algún día. Pero el que rehúse de someterse a las leyes del anticristo, le cortarán el cuello, lo van a degollar, lo van a matar. Pero ¿qué va a pasar con esa persona? Por cuanto no negó a Dios, por cuanto no negó a Jesús, tendrá, bendito Dios, la salvación, tendrá la entrada al reino de los cielos, bendito Dios. Mis queridos hermanos, y esa es la gran bendición, bendito Dios, para aquellos que se queden en el arrebatamiento de la iglesia. Hay una segunda oportunidad, pero no espere esa segunda oportunidad, mis queridos hermanos. No la espere, porque la primera oportunidad es la que tenemos ahora, que no tenemos que pasar persecuciones, no tenemos que pasar por la mano del anticristo, no tenemos, bendito Dios, que enfrentar los juicios del anticristo para poder entrar al cielo. Mis queridos hermanos, la primera resurrección de los muertos es cuando Jesús desde los aires da una orden para que las tumbas se abran, para que los muertos en Cristo Jesús resuciten. Esa es la primera resurrección. Pero más aquellos que no resucitan se quedarán por un poco más de tiempo, que fueron los que se fueron sin Jesús.
Para luego, mis queridos hermanos, cuando ya pasen los 1000 años de reinado de Jesús en la tierra, entonces venía el juicio de ellos delante del gran trono blanco. Bendito Dios. Mis queridos hermanos, miren lo que dice la palabra de Dios. En el verso 11 de Apocalipsis 20 dice: y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no fue hallado el lugar de ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros le fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según su obra. Mis queridos hermanos, yo quiero aclarar un poco, extender un poco, ampliar un poco estos versos del 11 al 12 que yo he leído en estos momentos. Primeramente, la palabra nos habla de que vi un gran trono blanco. Cuando la palabra de Dios, la Biblia nos habla del gran trono blanco, está hablando de la corte celestial de Dios. Está hablando, bendito Dios, de aquel gran lugar, mis queridos hermanos, donde Dios va a juzgar a los que se fueron sin Cristo de esta tierra, a los que, bendito Dios, vivieron una vida adorando imágenes, ídolos, a los que, mis queridos hermanos, le dieron la espalda a Jesucristo, a sus palabras, a su verdad, a los que vivieron una vida corrupta y mala en la tierra, apartada de Dios. El gran trono blanco es una corte celestial, mis queridos hermanos. Por eso dice la palabra, bendito Dios, que grandes y pequeños, esclavos y libres, ricos y pobres, tendrán que presentarse delante del gran trono blanco en aquel gran día. Mis queridos hermanos, pero yo quiero que usted entienda algo, que es necesario que usted lo entienda. Porque todos los seres humanos que vivimos en este mundo, es necesario que entendamos esto que voy a leer en estos momentos. Porque, mis queridos hermanos, nosotros como seres humanos en la tierra, tenemos un libro personal delante de Dios. Miren lo que dice Apocalipsis 20:12, dice: y vi los muertos grandes y pequeños que estaban delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según su obra. Primeramente nos habla de un libro, que es el libro personal. Cada ser humano en la tierra tiene un libro donde se le está escribiendo todas las obras que está haciendo, buenas o malas. Desde el momento que usted abre los ojos, que usted se levanta de su cama, desde ese momento ya ese libro se activa, bendito Dios, que es su libro personal, es su récord delante de Dios. Por eso es, mis queridos hermanos, que ningún ser humano en la tierra podrá engañar a Dios en aquel gran día. Porque Dios tiene su vida escrita en ese libro. Todas las obras que nosotros como humanos cometemos aquí en la tierra, todas esas obras están escritas en ese libro. ¿Por qué usted cree que Cristo tuvo que venir del cielo a morir, derramar su sangre en la cruz del Calvario? Fue para que usted limpiara el récord suyo a través de la sangre de Jesús. Para que usted, mis queridos hermanos, confiese a Jesucristo y sus pecados les han perdonado. Es la única forma de nosotros borrar las obras malas que tenemos en ese libro. Es cuando nosotros, mis queridos hermanos, aceptamos a Jesús como nuestro único Salvador y nuestro único Señor en la tierra. Por eso es necesario que usted entienda. Porque no son en todos lugares, mis queridos hermanos,
que usted va a escuchar esta clase de prédica, que le van a explicar claramente lo que está aquí, bendito Dios, en la Biblia. Los eventos y las cosas que sucederán al final de los tiempos. Mis queridos hermanos, el gran trono blanco es una corte celestial, por lo cual todo aquello que se va inscrito de esta tierra serán juzgados delante de Dios en esa corte. Y es necesario que usted entienda que no importa quién usted sea, no importa quién Dios usted le sirva, no importa en qué creencia usted tenga, todos los seres humanos tenemos un libro personal delante de Dios, donde se está escribiendo diariamente todas las obras que estamos haciendo. Por eso dice la palabra que se abrirán los libros y conforme a lo que está escrito en ese libro serán juzgados delante de Dios conforme a las obras que hagan en él. Mis queridos hermanos, también la palabra nos habla de que entonces hay otro libro que es el libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? Mis queridos, el libro de la vida es lo que le va a dar la garantía a usted que usted es una persona salva, que usted le pertenece a Dios. Cuando usted acepta a Jesucristo como su único Dios y su único Salvador, automáticamente Dios con su dedo, con su mano, escribe su nombre en el libro de la vida. Cuando Dios mismo escribe su nombre en el libro de la vida, Dios le está dando a usted, bendito Dios, la absoluta confianza de que usted es una persona salva, de que ya usted pasó de muerte a vida, de que usted, mis queridos hermanos, tendrá 100% la seguridad de cuando usted muera y parta de este mundo, entrará a la presencia de Dios, escapará, mis queridos hermanos, del infierno, de la llama de fuego, del gusano que nunca muere, del tormento que hay allá abajo en el centro de la tierra. Cuando usted acepta a Jesús como su único Dios y su único Salvador, usted está escapando del juicio de Dios, de la corte de Dios. Y por eso es necesario, mis queridos hermanos, que si usted no ha hecho esa oración de aceptación a Jesús, es necesario que la haga. Por eso es que en todas las prédicas que yo monto en este canal, al final yo hago una oración, mis queridos hermanos, para que las personas que no han conocido a Cristo, no han aceptado a Cristo, hagan esa oración y sean alcanzadas por Jesús, sean perdonadas por Jesús, para que su nombre se registre en este libro, que es el libro de la vida. Mis queridos hermanos, es necesario que entendamos los eventos que van a acontecer. Y voy a seguir leyendo en el verso 13, dice: y el mal dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Eso significa, mis queridos hermanos, que si usted se muere en el mar, como muchos dominicanos que cogen la yola para ir a Puerto Rico, la yola se vira, se ahogan, mueren, pero son personas que no son salvas, no se fueron con Jesús, porque no aceptaron a Cristo antes de morir. Mis queridos hermanos, para ese gran día que tienen los muertos que presentarse al juicio de Dios, el mar tendrá que dar su muerto, el infierno tendrá que dar su muerto. Donde quiera que alguien murió, tendrá que levantarse para ir entonces a enfrentar lo que es la corte celestial, el juicio de Dios. Mis queridos hermanos, y dice la palabra que sus juicios serán conforme a sus obras. Apocalipsis 20, verso 13. Y dice la palabra en el 14, dice:
y el infierno y la muerte fueron lanzadas en el lago de fuego. Y esta es la muerte segunda. Mis queridos hermanos, la muerte segunda es cuando usted muere sin Jesús, se va sin Dios de esta tierra. La primera muerte sabemos que es la muerte física, cuando usted cierra sus ojos. Pero dentro del cuerpo humano hay un alma, que es el alma nunca muere. El alma sale, mis queridos hermanos. Por eso en Génesis 1:27 la palabra nos habla de que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Dios forma tres partes, mis queridos hermanos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros como humanos formamos tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Por eso nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:27. Pero ¿qué sucede? La primera muerte es el cuerpo físico. La segunda muerte es cuando entonces usted no es salvo, usted no entra al cielo, usted no aceptó a Jesús antes de morir. Esa es la segunda muerte, que entonces le tocará pasar por la corte de Dios para ser juzgado. Y luego, mis queridos hermanos, para un lugar peor que el infierno, que es el lago de fuego. Miren lo que dice en Apocalipsis 20:15, que es el último verso ya, 15, dice: y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que es el mismo lugar que yo le estaba mencionando ahora. El que no escribió su nombre aquí en la tierra antes de morir confesando a Jesús como Señor y su Salvador, entonces será lanzado al lago de fuego. Por eso es necesario, mis queridos hermanos, que esta oración que yo hago al final de la prédica, usted la haga junto conmigo y la haga de corazón, creyendo. Porque Dios lee los corazones y Dios conoce si lo hizo de verdad o no. Pero en el momento que usted hace esta oración conmigo, de confesar a Jesús, automáticamente su nombre se le escribe en el libro de la vida. Por eso es necesario, mis queridos hermanos, que nosotros conozcamos la palabra de Dios, conozcamos los eventos que van a acontecer al final de los tiempos. Porque de esos eventos, mis queridos hermanos, depende nuestra vida. Nosotros como humanos no estaremos para siempre en la tierra. Llegará el gran momento, mis queridos hermanos, donde nosotros tendremos que partir de este mundo, enfrentarnos a Dios. Y la Biblia dice que todo aquello que no se encuentren escrito en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Miren lo que dice en el libro de Daniel. Daniel capítulo 12 verso 2 dice: y muchos los que duermen en el polvo se levantarán de la tierra, uno para vida eterna y otro para juicio eterno. Miren lo que dice Juan capítulo 5 verso 29, dice: y saldrán los que hicieron lo bueno y resucitarán de la tumba. Pero también resucitarán de la tumba los que hicieron el mal para ser enjuiciados delante de Dios. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos habla, mis queridos hermanos, del pasado, del presente y del futuro. Y nosotros tenemos que tenerlo en cuenta, mis queridos hermanos, en seriedad. Tomar la palabra de Dios en serio y creer en ella. Porque, mis queridos hermanos, la Biblia misma dice que todo pasará, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra permanecerá para siempre. Se va a cumplir todo lo que está escrito en estos libros. En los 66 libros que forman la Biblia, todo se cumplirá. Todo lo que está escrito se cumplirá. El último libro de la Biblia se llama Apocalipsis, Revelaciones.
libro de revelaciones. Ese libro nos da a entender a nosotros una enseñanza, bendito Dios, de los eventos apocalípticos que vendrán al mundo, mis queridos hermanos, en los tiempos postreros. Es necesario que nos informemos a través de la palabra de Dios, que aprendamos de ella. Porque, mis queridos hermanos, no nos podemos ir de este mundo sin conocer el verdadero camino hacia la salvación, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre que no sea a través de mí. Mis queridos hermanos, Dios me le bendiga más. Espero que esta palabra les sea de gran bendición, y les pido que haga esta oración conmigo para que hoy su nombre se registre en el libro de la vida. Señor Jesús, en estos momentos te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por la oportunidad que me da para escucharla en este día. Pero, Señor Jesús, te pido que me perdone mis pecados, que borre todas mis rebeliones y mis maldades. Que ese récord que hay en ese libro personal que yo tengo sea limpiado a través de tu sangre. Señor, perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que me da de la salvación y de la vida eterna. Mis queridos hermanos, si usted hace esta oración conmigo en estos momentos, su nombre se escribirá en el libro de la vida y será reservado para salvación y vida eterna. Dios me le bendiga más. Shalom.